Imagina por un momento que cada mañana al despertar te encuentras frente a una puerta cerrada. No sabes qué hay detrás, pero dedicas horas enteras imaginando escenarios, preparando discursos, ensayando reacciones ante lo que podría o no suceder al otro lado. Inviertes tu energía mental en construir castillos de expectativas sobre algo que ni siquiera has visto, algo que quizá nunca se abrirá o que al abrir se revelará algo completamente distinto a lo que imaginaste. Y sin embargo, actúas como si esa puerta fuera el centro de tu universo. Como si su contenido determinara tu valor, tu paz, tu sentido de existencia. Esta no es una metáfora poética. Es lo que haces cada día sin darte cuenta. Es la trampa invisible que todos habitamos sin saberlo. Observa tu propia mente durante las próximas horas. Notarás cómo constantemente proyectas hacia adelante una versión idealizada de la realidad. Esperas que una persona responda de cierta manera a tus palabras. Anticipas el juicio de un extraño en la calle. Calculas las consecuencias futuras de una decisión que aún no has tomado. Esta anticipación ansiosa no es prudencia. Es una forma sutil de esclavitud autoimpuesta. Porque en el acto mismo de conceder tanta atención a lo que escapa a tu control directo, estás otorgándole poder operativo. Estás permitiendo que algo que ni siquiera existe todavía, algo que quizá nunca exista, dicte tu estado emocional presente. Tu tranquilidad actual se pone en manos de un fantasma. Y lo más perturbador es que ni siquiera te das cuenta de que estás firmando este contrato de sumisión voluntaria. Piensa en la última vez que esperaste una respuesta importante. Un mensaje de texto que no llegaba. Una llamada que tardaba. Un correo electrónico crucial. ¿Qué sucedió en esos minutos de espera? Tu mente no permaneció en calma. Comenzó a tejer narrativas. Quizá la otra persona estaba ofendida. Quizá había ocurrido un imprevisto. Quizá simplemente no le importabas lo suficiente. Cada posibilidad imaginada generaba una oleada emocional correspondiente. Ansiedad. Inseguridad. Resentimiento. Pero aquí está el detalle que casi nadie percibe. Todas esas emociones surgieron en respuesta a algo que no había sucedido. Respondiste con intensidad total a una ausencia. A un vacío. Y en ese momento, ese vacío adquirió más realidad para ti que tu propia respiración, que el suelo bajo tus pies, que el latido constante de tu corazón. Concediste existencia plena a una sombra. Esta dinámica se repite en escalas mayores. La búsqueda obsesiva de validación social es quizás el ejemplo más extendido de esta ilusión cotidiana. Publicas una imagen, escribes una opinión, compartes un logro. Luego viene la espera. Las notificaciones se convierten en moneda de cambio emocional. Cada me gusta, cada comentario positivo, funciona como una inyección temporal de valor propio. ¿Pero de dónde viene ese valor? No surge de tu convicción interna. No nace de tu conocimiento de tus capacidades o de tu aceptación de tus límites. Surge de un gesto ajeno. De un clic realizado por alguien cuyos motivos desconoces, cuyo estado de ánimo es volátil, cuya atención es fugaz. Has construido tu sentido de existencia sobre arena movediza y actúas como si fuera roca sólida. Has permitido que la mirada del otro determine si mereces ocupar espacio en el mundo. Y sin embargo, hay un umbral casi imperceptible entre lo que percibimos como real y lo que efectivamente responde a nuestra acción directa. La mayoría de las personas viven su vida entera sin cruzar ese umbral. Aceptan como dado el peso aplastante de las expectativas ajenas, de los resultados inciertos, de las reacciones impredecibles. Actúan como si todo lo que captura su atención mereciera también su energía vital. Pero ¿qué pasaría si esta premisa fundamental fuera falsa? ¿Qué pasaría si gran parte de lo que consideramos real y relevante en nuestras vidas fuera en verdad una proyección mental sin sustancia operativa? No una ilusión en el sentido místico, sino en el sentido práctico. Algo que carece de capacidad para responder a nuestra voluntad, para modificarse mediante nuestra acción, para entrar en diálogo con nuestra agencia. La paradoja más profunda de la condición humana moderna es esta: invertimos la mayor parte de nuestra energía vital en resultados que son ajenos a nuestra voluntad directa. Dedicamos horas a preocuparnos por lo que pensarán los demás, cuando el pensamiento ajeno es inherentemente inaccesible a nuestro control. Gastamos días enteros angustiados por el futuro,
cuando el futuro es una abstracción que nunca llega como tal, solo llega como presente constantemente renovado. Malgastamos semanas rumiando decisiones pasadas que ya no pueden modificarse. Es como si un arquitecto dedicara su talento no a diseñar edificios, sino a intentar controlar el clima que los rodeará. Como si un músico pasara su vida intentando que cada oyente sienta exactamente lo mismo al escuchar su composición. Es un esfuerzo noble en apariencia, pero estratégicamente absurdo. Esta inversión errónea de energía no es un simple error cognitivo. Es el fundamento de una forma de vida basada en la impotencia disfrazada de prudencia. Porque al conceder existencia operativa a lo incontrolable, creamos un mundo poblado de fantasmas que nos dominan. Fantasmas de aprobación futura. Fantasmas de rechazo potencial. Fantasmas de catástrofes imaginadas. Y estos fantasmas adquieren tanto poder sobre nosotros que llegamos a olvidar que son fantasmas. Los tratamos como entidades reales con capacidad para determinar nuestro bienestar. Así nace la ansiedad crónica. Así nace la inseguridad estructural. Así nace la sensación permanente de estar a merced de fuerzas externas. Pero aquí emerge la primera grieta en esta prisión invisible. Una pregunta incómoda que pocos se atreven a formular en voz alta. Si algo no responde a mi acción, si algo no puede modificarse mediante mi voluntad directa, si algo existe únicamente como posibilidad abstracta o como reacción ajena inaccesible, entonces, ¿qué poder real tiene sobre mí más allá de la ilusión que yo mismo alimento? ¿Acaso su poder no depende enteramente de mi decisión de concedérselo? ¿No es posible que estemos viviendo en un mundo poblado mayormente por entidades que solo existen porque nosotros insistimos en darles vida cada mañana al despertar? Esta no es una invitación al aislamiento ni a la indiferencia emocional. Es algo mucho más radical. Es el primer paso hacia una reconfiguración fundamental de lo que consideramos real en nuestra experiencia cotidiana. Es reconocer que nuestra atención no es un espejo neutral que refleja el mundo, sino una herramienta creativa que construye el mundo tal como lo vivimos. Y si esto es cierto, entonces cada vez que diriges tu atención hacia lo incontrolable, no estás siendo realista. Estás siendo un cómplice activo en tu propia desempoderación. Si este tipo de reflexión resuena contigo, si sientes que hay capas de tu experiencia diaria que merecen ser examinadas con esta lupa filosófica y estratégica, entonces este canal fue creado para ti. Suscríbete para seguir explorando los mecanismos invisibles que gobiernan nuestras vidas y cómo podemos recuperar el control perceptivo que hemos cedido sin darnos cuenta. Si te interesa descubrir cómo los grandes pensadores de la historia han abordado estos límites entre lo real y lo ilusorio en nuestra experiencia cotidiana, te invito a suscribirte. Cada video es una herramienta para reconstruir tu relación con lo que consideras real y con lo que merece tu energía vital. Hace casi 2000 años, un esclavo cojo llamado Epicteto sentó las bases de lo que hoy conocemos como la dicotomía de control. Su enseñanza aparentemente simple dividía el universo en dos esferas, lo que depende de nosotros y lo que no depende de nosotros. Las opiniones ajenas, la salud del cuerpo, la riqueza, la reputación, pertenecían al segundo grupo. Nuestros juicios, nuestros deseos, nuestras acciones voluntarias, al primero. Esta distinción se ha convertido en el pilar del estoicismo moderno, repetida en libros de autoayuda y podcast de productividad como si fuera un consuelo para los tiempos difíciles. Pero aquí reside un malentendido fundamental que ha diluido el poder estratégico de esta idea. Epicteto no estaba ofreciendo consuelo. Estaba trazando un mapa de guerra psicológica. Y la mayoría de quienes citan su nombre han malinterpretado por completo el territorio que ese mapa describe. La diferencia crucial que casi nadie percibe es esta: aceptar que algo no depende de ti no es lo mismo que concederle existencia operativa en tu vida mental. La resignación estoica moderna ha degenerado en una forma pasiva de soportar lo inevitable. Te dicen que aceptes que no controlas el clima, que no controlas las críticas, que no controlas las decisiones ajenas. Y entonces te sientas a esperar que estos elementos externos pasen sobre ti como tormentas que debes resistir con estoicismo fingido. Pero esto no es lo que enseñaban los antiguos. Para Marco Aurelio, emperador de Roma en medio de guerras, plagas y traiciones constantes, la práctica filosófica no era un refugio para soportar lo externo. Era una herramienta para neutralizarlo conceptualmente.
En sus meditaciones, escritas no para publicación sino como disciplina personal en tiempos de crisis, repetía una y otra vez que los eventos externos no tienen poder inherente. Solo adquieren poder cuando el juicio interior les concede significado. No se trataba de aguantar la lluvia con paciencia. Se trataba de reconocer que la lluvia, en sí misma, es neutral. Es tu juicio el que la convierte en obstáculo o en irrelevancia. Imagina por un momento a Marco Aurelio en el frente de batalla. Sus legiones están diezmadas por una plaga. Los bárbaros presionan las fronteras. Sus generales conspiran a sus espaldas. En estas condiciones extremas, ¿qué utilidad tendría simplemente aceptar que no controla la plaga o la lealtad de sus hombres? Ninguna. Lo que hacía era algo mucho más radical. Retiraba a estos elementos el estatus de determinantes de su estado interior. La plaga existía físicamente, sí. Pero como factor que podía alterar su claridad estratégica, su determinación, su capacidad de mando, la plaga no existía. Había sido despojada de poder operativo mediante un acto deliberado de juicio. Esto no es resignación. Es una forma de aniquilación conceptual. Es convertir en fantasma aquello que otros tratan como gigante. El error moderno al aplicar el estoicismo revela una mentalidad profundamente pasiva. Se ha convertido en una filosofía de supervivencia en lugar de una estrategia de dominio perceptivo. Las personas leen a los estoicos buscando alivio para su ansiedad ante lo incontrolable. Quieren técnicas para sentirse mejor mientras el mundo sigue dictando sus condiciones emocionales. Pero esto es invertir la dirección del poder. Los estoicos antiguos no buscaban sentirse mejor dentro de un sistema que los dominaba. Buscaban salirse del sistema mismo. No querían calmar su reacción ante lo externo. Querían eliminar la capacidad del externo para generar reacción. Hay una diferencia abismal entre estas dos posturas. Una te mantiene dentro de la jaula pero te enseña a respirar con calma. La otra te hace reconocer que la jaula solo existe porque tú sigues empujando sus barrotes cada mañana. Epicteto mismo, nacido esclavo, entendía esto con una claridad brutal. Su cuerpo estaba sujeto a otro hombre. Podían golpearlo, venderlo, humillarlo. Pero en sus enseñanzas nunca encontramos lamentos sobre esta condición. Porque había realizado el acto más revolucionario posible para un esclavo, había retirado a su amo el poder de determinar su estado interior. El látigo podía marcar su piel, pero no su juicio. La cadena podía sujetar sus manos, pero no sus pensamientos. Esto no es metafísica poética. Es una táctica de guerra psicológica aplicada en las condiciones más extremas de opresión física. Epicteto no se liberó del yugo externo. Se liberó de la creencia de que ese yugo tenía poder sobre lo esencial de su ser. Y en ese acto de liberación conceptual, el amo perdió su estatus de amo. Se convirtió en un mero ejecutor de acciones físicas sin capacidad para tocar el reino que realmente importaba. Esta es la transición necesaria que el estoicismo moderno ha olvidado. Pasar de la dicotomía de control como mapa descriptivo a la dicotomía de control como arma ofensiva. No se trata de identificar lo que no controlas para luego aceptarlo con tristeza estoica. Se trata de identificarlo para luego retirarle sistemáticamente el reconocimiento ontológico que le has estado otorgando. Cuando reconoces que la opinión de un desconocido no depende de tu voluntad, el siguiente paso no es resignarte a que exista esa opinión. El siguiente paso es preguntarte, ¿por qué demonios le he estado concediendo espacio mental a algo que no puedo modificar ni influir? ¿Por qué he permitido que una entidad completamente ajena a mi esfera de acción determine mi estado emocional durante horas, días, incluso años? Marco Aurelio llevaba esta práctica al extremo en sus escritos privados. Repetía frases como esta: lo que no es racional no merece tu atención. Lo que no depende de tu voluntad no merece tu juicio. No estaba diciendo que estos elementos no existan en el plano físico. Estaba diciendo que no existen en el plano operativo de tu vida consciente. Es una distinción sutil pero devastadora en sus implicaciones. Porque si aceptas esta premisa, entonces tu mundo interno se transforma radicalmente. Dejas de estar poblado por fantasmas que te dominan. Comienzas a habitar un territorio mucho más pequeño pero completamente bajo tu soberanía. Y en esa soberanía reducida reside un poder que los que viven en el caos de lo externo nunca experimentarán.
La meditación estoica, entendida correctamente, no es un ejercicio de relajación. Es un entrenamiento sistemático para despojar de realidad operativa a lo incontrolable. Cada vez que practicas el examen de tus impresiones, cada vez que cuestionas si un evento externo merece tu reacción emocional, estás realizando un acto de aniquilación conceptual. Estás borrando del mapa mental aquello que no responde a tu acción. No estás negando su existencia física. Estás negando su derecho a ocupar espacio en tu arquitectura psicológica. Es como un general que, al trazar su estrategia, ignora sistemáticamente las fuerzas enemigas que están fuera de su alcance táctico. No porque no existan esas fuerzas, sino porque concederles atención sería un desperdicio estratégico que debilitaría su capacidad para actuar donde sí puede hacerlo. Y aquí emerge el puente hacia una aplicación maquiavélica del juicio interno. Maquiavelo entendía que el príncipe exitoso no pierde tiempo lamentando la naturaleza humana. No se queja de que los hombres sean ingratos, volubles, simuladores. Simplemente actúa como si esta naturaleza fuera un dato neutral, como la gravedad o el clima. No le concede poder emocional. Solo le concede relevancia táctica. De la misma manera, el individuo que aplica correctamente la dicotomía estoica no se lamenta de que el mundo sea impredecible. No se queja de que los demás sean irracionales. Reconoce estos hechos y luego los retira de su esfera de preocupación operativa. Lo que no puedo modificar, lo trato como si no existiera para mis fines prácticos. No como negación de la realidad, sino como concentración extrema de la energía donde sí produce efecto. Esta transición desde la sabiduría antigua hacia una aplicación estratégica radical es el paso que pocos están dispuestos a dar. Porque implica abandonar la comodidad de la queja. Implica asumir una responsabilidad incómoda. Si lo externo no tiene poder sobre mí más allá del que yo le concedo, entonces ya no puedo culpar al jefe injusto, al amante infiel, a la mala suerte. Todos estos se convierten en meros escenarios sobre los cuales actúo, nunca en determinantes de mi estado interior. Y esta es una carga tan pesada que la mayoría prefiere seguir viviendo en la ilusión de que lo externo los domina. Es más cómodo ser víctima de fuerzas ajenas que reconocer que has estado firmando voluntariamente tu propia sentencia de impotencia cada vez que concediste atención a lo incontrolable. El estoicismo auténtico, entendido como estrategia perceptiva en lugar de consuelo moral, nos coloca frente a una elección incómoda. Podemos seguir habitando un mundo poblado por gigantes que nos dominan, las opiniones ajenas, el futuro incierto, las reacciones impredecibles. O podemos realizar el acto más revolucionario posible, retirarles a estos gigantes el reconocimiento de su existencia operativa. No negar que estén ahí físicamente. Negar que tengan derecho a determinar nuestro estado interior. Y en ese acto de negación deliberada, estos gigantes se desvanecen. No porque hayan dejado de existir en el mundo exterior, sino porque han dejado de existir en el único mundo que realmente nos pertenece, el mundo de nuestra atención y nuestro juicio voluntario. Si este enfoque estratégico del estoicismo resuena contigo, si sientes que la filosofía antigua puede ser algo más que consuelo para tiempos difíciles y convertirse en una herramienta de dominio perceptivo, entonces este canal fue creado para ti. Suscríbete para seguir explorando cómo las ideas de los grandes pensadores pueden transformarse en armas prácticas para reconstruir tu relación con lo que consideras real y con lo que merece tu energía vital. Si te interesa descubrir cómo otros filósofos han llevado esta idea aún más lejos, desafiando los fundamentos mismos de la libertad y la responsabilidad humanas, te invito a suscribirte. Cada video es una herramienta para desarrollar una lucidez estratégica que pocos poseen en la actualidad. Hace poco más de un siglo, Jean-Paul Sartre formuló una de las declaraciones más incómodas de la filosofía occidental. El hombre está condenado a ser libre. Esta frase no fue recibida como liberación, sino como una sentencia de peso insoportable. Porque la libertad absoluta implica la eliminación completa de excusas. Si el universo no nos debe nada, si no existe un diseño previo que justifique nuestro sufrimiento o nuestro éxito, entonces cada uno de nosotros se enfrenta a una soledad radical. No hay destino que nos proteja de nuestras decisiones. No hay naturaleza humana fija que explique por qué actuamos como actuamos. Estamos arrojados a la existencia sin manual de instrucciones y cada elección que hacemos no solo define nuestra vida, sino que define lo que entendemos por ser humano. Esta es la carga que la mayoría prefiere no cargar.
Y es precisamente por eso que tantos viven como si el universo tuviera obligaciones con ellos. Como si la realidad debiera ser justa, predecible, comprensiva. Pero el universo es indiferente. Y esta indiferencia no es una tragedia. Es la oportunidad estratégica más grande que existe. Cuando reconoces que el cosmos no conspira a tu favor ni en tu contra, algo fundamental cambia en tu arquitectura mental. Dejas de esperar que las circunstancias se alineen para permitirte actuar. Dejas de culpar a la mala suerte por tu inacción. Dejas de buscar señales externas que te autoricen a existir plenamente. La indiferencia cósmica es en realidad una liberación disfrazada de abandono. Porque al retirar toda promesa de justicia externa, te fuerza a construir tu propio centro de gravedad. Ya no puedes esperar que el mundo te devuelva lo que mereces. Ya no puedes confiar en que el tiempo corrija las injusticias. Ya no puedes depositar tu paz en manos ajenas. Y en esta aparente desolación reside una soberanía que pocos están dispuestos a reclamar. Porque ser el único arquitecto de tu significado implica asumir una responsabilidad tan absoluta que la mayoría prefiere seguir viviendo como víctimas de un universo que supuestamente les debe algo. Sartre entendía que esta condena a la libertad genera angustia. Y la angustia no es un error que deba corregirse. Es la señal de que estás frente a tu propia capacidad de elección sin intermediarios cósmicos. Cuando eliges, no eliges solo para ti. Eliges para toda la humanidad, porque tu elección define qué es posible para un ser humano. Esta es una carga tan pesada que la mayoría huye de ella mediante lo que Sartre llamaba la mala fe. La mala fe es el mecanismo mediante el cual te conviertes en objeto para evadir la responsabilidad de ser sujeto. Dices que no puedes dejar tu trabajo porque las circunstancias no lo permiten. Pero en realidad, no lo dejas porque has elegido el miedo a la incertidumbre sobre el riesgo de la libertad. Dices que no puedes expresar tu opinión porque temes el rechazo. Pero en realidad, has elegido concederle a la opinión ajena más poder que a tu propia voz interna. La mala fe es la estrategia psicológica mediante la cual te conviertes en víctima de fuerzas externas para no tener que enfrentar el terror de tu propia libertad soberana. Pero fue Nietzsche quien llevó esta idea aún más lejos, transformando la impotencia aparente ante lo externo en una oportunidad para la transvaloración radical. Mientras los moralistas lloraban la indiferencia del universo, Nietzsche bailaba sobre el abismo. Y no era una metáfora poética. Era una táctica existencial concreta. Si el abismo no depende de mí, si el vacío que separa mis intenciones de sus resultados es inherentemente incontrolable, entonces tengo dos opciones. Puedo lamentarme de este abismo y permitir que me paralice. O puedo retirarle al abismo el poder de determinar mi estado interior mediante un acto de voluntad soberana. La famosa voluntad de poder no es el deseo de dominar a otros. Es el impulso de imponer forma a lo caótico, de crear significado donde no lo hay, de convertir obstáculos en materia prima para la autoafirmación. Cuando Nietzsche habla de amor fati, del amor al destino, no está recomendando resignación. Está proponiendo una alquimia psicológica mediante la cual todo lo que sucede, incluyendo lo que no controlas, se convierte en combustible para tu proyecto de autotrascendencia. Imagina por un momento que enfrentas una pérdida irreparable. Alguien cercano desaparece de tu vida. Una oportunidad crucial se esfuma. Un proyecto al que dedicaste años colapsa sin posibilidad de recuperación. La reacción convencional es el luto, la rabia, la búsqueda de culpables externos. Pero Nietzsche propone un camino más radical. ¿Qué pasaría si en lugar de resistirte a este evento incontrolable, lo incorporaras deliberadamente a tu narrativa personal como condición necesaria de tu transformación? No como justificación moral, sino como materia prima estratégica. El evento externo no cambia. Sigue siendo doloroso, irreversible, ajeno a tu voluntad. Pero su significado operativo sí cambia radicalmente. Deja de ser un obstáculo que te detiene y se convierte en el punto de partida para una versión de ti mismo que no habría sido posible sin esa fractura. Esto no es positivismo barato. Es una operación filosófica de alto riesgo que requiere una fuerza de carácter poco común. Porque implica asumir la responsabilidad incluso por aquello que objetivamente no dependió de ti. El abismo que Nietzsche describe pierde su poder terrorífico en el momento exacto en que dejas de concederle significado trascendental. El vacío entre tu intención y el resultado no es una tragedia cósmica.
Es simplemente un hecho neutral, como la gravedad o la entropía. Y como todo hecho neutral, su impacto emocional depende enteramente del juicio que le asignes. La mayoría vive aterrorizada por este abismo porque lo interpreta como prueba de su impotencia fundamental. Pero el individuo estratégico lo interpreta como el espacio necesario para la danza creativa. Porque si todo resultado dependiera directamente de tu voluntad, no habría espacio para la improvisación, para la adaptación, para la creación genuina. El abismo es el campo de juego donde la voluntad demuestra su fuerza no mediante el control absoluto, sino mediante la capacidad de mantener la dirección interior incluso cuando los resultados externos son impredecibles. Esta danza sobre el vacío no es una metáfora abstracta. Es una disciplina práctica que se manifiesta en decisiones cotidianas aparentemente insignificantes. Decides expresar una opinión controversial sabiendo que generarás rechazo. La reacción ajena no depende de ti. Pero tu decisión de hablar sí depende. Y en ese acto de hablar a pesar del abismo que separa tu intención de su recepción, realizas un acto de soberanía existencial. Decides emprender un proyecto sabiendo que el mercado, la competencia, el azar, determinarán su éxito externo. Pero tu compromiso con el proceso sí depende de ti. Y al invertir tu energía en lo que controlas mientras retiras atención operativa de lo que no controlas, ejecutas la danza nietzscheana sobre el abismo con elegancia estratégica. La creación de valor como acto soberano es el corolario inevitable de esta postura. Si el universo es indiferente, entonces ningún valor existe de manera preestablecida. La justicia, la belleza, el éxito, la virtud, no son descubrimientos. Son creaciones. Y esta es la libertad más aterradora y liberadora simultáneamente. Porque si los valores no existen ahí afuera esperando a ser encontrados, entonces cada uno de nosotros debe crearlos desde la nada. Pero crear valores requiere una fuerza que pocos cultivan. Requiere la capacidad de sostener tu propia medida interna mientras el mundo insiste en imponerte la suya. Requiere la voluntad de definir qué merece existir en tu mundo interno sin pedir permiso a la opinión colectiva. Y aquí reside el giro maquiavélico de la filosofía existencial. Al reconocer que los valores son creaciones humanas y no descubrimientos cósmicos, adquieres el poder de crear los valores que sirven a tu proyecto de vida, en lugar de someterte a los valores que sirven a los proyectos ajenos. Cuando aplicas esta lógica a lo que no depende de ti, surge una consecuencia radical. Si los obstáculos externos no tienen significado inherente, entonces su poder sobre ti es enteramente negociable. Puedes concederles el estatus de gigantes que bloquean tu camino. O puedes retirarles ese estatus mediante un acto deliberado de revaluación. La crítica destructiva de un enemigo no es inherentemente dañina. Solo lo es si tú le concedes el poder de definir tu valor. La competencia feroz en tu campo no es inherentemente amenazante. Solo lo es si tú le concedes el poder de determinar tu autoestima. El fracaso público no es inherentemente devastador. Solo lo es si tú le concedes el poder de definir tu identidad. Y en el momento en que retiras este reconocimiento ontológico, estos elementos no desaparecen del plano físico, pero sí desaparecen del plano operativo de tu existencia. Dejan de existir como fuerzas determinantes. Se convierten en ruido de fondo sobre el cual actúas sin perder tu centro. Esta es la transvaloración nietzscheana aplicada a la vida cotidiana. No se trata de negar la existencia de lo externo. Se trata de negarle el derecho a determinar tu estado interior. Es reconocer que mientras el mundo exterior permanece incontrolable en muchos aspectos, tu interpretación de ese mundo, tu respuesta ante él, tu capacidad de extraer significado de él, permanecen bajo tu soberanía absoluta. Y esta soberanía no es un consuelo para los débiles. Es un desafío para los fuertes. Porque exige que dejes de culpar al mundo por tu estado mental y asumas la responsabilidad total de tu arquitectura perceptiva. Exige que dejes de esperar que las circunstancias cambien para permitirte vivir plenamente y comiences a vivir plenamente dentro de las circunstancias que tienes, sin concesiones. El individuo que domina esta disciplina existencial habita un mundo radicalmente distinto al de la mayoría. Mientras otros viven aterrorizados por lo que podría suceder, él actúa con claridad en lo que está sucediendo. Mientras otros malgastan energía en lamentar lo irreversible, él extrae lecciones operativas sin quedar atrapado en el lamento.
Mientras otros buscan seguridad en la aprobación externa, él construye su centro de gravedad en su propio sistema de valores creado soberanamente. No es que su vida esté libre de eventos externos impredecibles. Es que estos eventos han perdido el poder de sacudir los cimientos de su existencia porque él ha retirado deliberadamente ese poder mediante actos repetidos de juicio soberano. Lo que no depende de él, para sus fines prácticos, deja de existir como fuerza determinante. No como negación de la realidad física, sino como afirmación de su soberanía perceptiva. Si este enfoque existencialista y nietzscheano sobre la soberanía personal resuena contigo, si sientes que la libertad radical puede ser no una carga sino una herramienta estratégica para reconstruir tu relación con lo externo, entonces este canal fue creado para ti. Suscríbete para seguir explorando cómo los grandes pensadores han transformado aparentes limitaciones en oportunidades para el dominio perceptivo y la acción soberana. Si te interesa descubrir cómo el realismo político de Maquiavelo puede aplicarse no solo a los estados sino a la arquitectura interna del poder personal, te invito a suscribirte. Cada video es una herramienta para desarrollar esa lucidez estratégica que permite habitar el mundo sin ser dominado por él. Hace 500 años, en las turbulentas cortes del Renacimiento italiano, Nicolás Maquiavelo observaba con una claridad implacable los mecanismos del poder humano. Mientras los moralistas de su época predicaban sobre cómo deberían comportarse los príncipes, Maquiavelo se preguntaba algo mucho más fundamental. ¿Cómo funcionan realmente los seres humanos cuando persiguen sus intereses en un mundo hostil? Su genio no residía en inventar la crueldad o la manipulación. Residía en nombrar sin eufemismos lo que todos practicaban en secreto. Maquiavelo no era un maestro de la inmoralidad. Era un cartógrafo del poder sin ilusiones morales. Y esta mirada desprovista de romanticismo es precisamente lo que lo convierte en un aliado inesperado para quien busca dominio sobre su propia vida interior. Porque el primer paso para construir un reino interior soberano es abandonar las ilusiones sobre la naturaleza humana y sobre el funcionamiento del mundo. No para volverse cínico, sino para actuar con eficiencia estratégica donde realmente importa. La fortuna, ese concepto que ha obsesionado a filósofos y poetas durante siglos, recibe en Maquiavelo un tratamiento radicalmente práctico. En el capítulo 25 de El Príncipe, escribe que la fortuna es como un río desbordado que arrasa todo a su paso. Pero también señala que los hombres pueden construir diques y canales durante el tiempo de calma para mitigar sus efectos cuando llegue la inundación. Esta metáfora ha sido malinterpretada como una invitación a prepararse para lo inevitable. Pero hay una lectura más profunda, más maquiavélica, que pocos perciben. La fortuna solo existe como fuerza determinante para quien le concede ese estatus. El río solo arrasa a quienes no han construido defensas. Pero las defensas no son solo físicas. Son cognitivas. Son perceptivas. Cuando decides que ciertos eventos externos no merecen alterar tu estado interior, estás construyendo el dique más efectivo posible contra la fortuna. No evitas que el río fluya. Pero decides que su cauce no determinará la arquitectura de tu ciudad interior. Y en ese acto de decisión soberana, la fortuna pierde su poder sobre ti. No porque hayas controlado el río, sino porque has redefinido qué significa ser arrasado. Imagina al príncipe maquiavélico no como tirano externo, sino como gobernante de su propio territorio mental. Este príncipe interior enfrenta constantemente amenazas, las opiniones hostiles, las traiciones esperadas, los giros imprevistos del destino. La tentación convencional es reaccionar a cada amenaza como si fuera una emergencia nacional. Movilizar todos los recursos emocionales ante cada crítica. Desplegar defensas psicológicas ante cada posible abandono. Pero el príncipe maquiavélico entiende algo que los débiles ignoran: no todas las amenazas merecen respuesta. De hecho, muchas amenazas solo existen como amenazas porque les concedemos reconocimiento táctico. Un enemigo que critica tu trabajo desde la sombra no representa una amenaza real si su crítica no puede modificar tu capacidad de acción. Solo se convierte en amenaza cuando tú mismo le otorgas el poder de alterar tu concentración, tu confianza, tu ritmo de trabajo. El príncipe interior estratégico evalúa cada evento externo con una pregunta simple y brutal: ¿esto puede modificar directamente mi capacidad de actuar según mi voluntad? Si la respuesta es no, entonces el evento es ignorado sistemáticamente. No con esfuerzo heroico,
sino con la indiferencia natural que se reserva para lo irrelevante tácticamente. Esta indiferencia calculada no es frialdad emocional. Es eficiencia estratégica extrema. Maquiavelo observaba que los príncipes que malgastaban recursos militares defendiendo cada aldea fronteriza terminaban exhaustos cuando llegaba la verdadera invasión. De la misma manera, quienes malgastan energía emocional defendiéndose de cada crítica, cada mirada desaprobatoria, cada rumor, agotan sus reservas psicológicas antes de enfrentar los desafíos que realmente requieren su atención plena. La maldad humana, la ingratitud, la volubilidad, no son anomalías que deban corregirse. Son datos neutrales del paisaje humano, tan predecibles como las estaciones del año. El error no está en que existan estas fuerzas. El error está en concederles energía reactiva como si su existencia fuera una sorpresa o una injusticia. Maquiavelo no se lamentaba de que los hombres fueran ingratos. Simplemente actuaba como si lo fueran y estructuraba sus alianzas en consecuencia. De la misma manera, el individuo estratégico no se sorprende cuando alguien lo traiciona o lo critica sin fundamento. Ha incorporado esta posibilidad en su cálculo operativo desde el inicio. Y al hacerlo, la traición o la crítica pierden su poder de shock. Se convierten en variables esperadas en la ecuación, no en catástrofes existenciales. El realismo maquiavélico aplicado a la vida interior implica una disciplina de ignorancia selectiva. No la ignorancia de quien no quiere ver la realidad. La ignorancia de quien decide deliberadamente no conceder atención operativa a lo que no puede modificar. Es una forma de ceguera estratégica. Como un general que, para mantener la concentración en el frente principal, ordena que no le informen sobre escaramuzas menores en territorios secundarios. Estas escaramuzas existen físicamente, sí. Pero para sus fines tácticos, no existen. Han sido retiradas del mapa operativo. De la misma manera, el individuo que aplica correctamente esta lógica retira sistemáticamente del mapa mental todo aquello que no responde a su acción directa. Las reacciones emocionales ajenas. Los juicios de desconocidos. Las fluctuaciones del mercado que no puede influir. Las enfermedades que ya han ocurrido y solo pueden gestionarse, no deshacerse. Todos estos elementos siguen existiendo en el plano físico, pero han perdido su estatus de determinantes de su estado interior. Han sido degradados a la categoría de ruido ambiental, como el viento que sopla fuera de las murallas de una ciudad bien fortificada. Esta construcción de un reino interior donde solo habita lo que depende directamente de la voluntad no es un ejercicio de aislamiento. Es un acto de concentración extrema de poder. Porque el poder, entendido maquiavélicamente, no es la capacidad de controlar todo. Es la capacidad de actuar eficazmente donde sí puedes actuar. Y esta eficacia requiere la eliminación sistemática de distracciones operativas. Maquiavelo sabía que un príncipe dividido entre demasiados frentes termina conquistado por enemigos menores. De la misma manera, una mente dividida entre lo controlable y lo incontrolable termina dominada por fantasmas. Fantasmas de aprobación futura. Fantasmas de rechazo potencial. Fantasmas de catástrofes imaginadas. El príncipe interior que sobrevive y prospera es aquel que ha trazado fronteras claras entre su territorio soberano y las tierras salvajes que rodean sus murallas. Y ha decidido, con frialdad estratégica, que las tierras salvajes no merecen guarniciones permanentes. Que los recursos se concentran exclusivamente en fortificar y expandir el territorio que realmente controla. Observa por un momento cómo actúan los manipuladores hábiles en el mundo exterior. Su poder no reside en controlar directamente las acciones de sus víctimas. Reside en lograr que estas víctimas concedan existencia operativa a estímulos cuidadosamente diseñados. Un comentario ambiguo que genera inseguridad. Una mirada calculada que produce ansiedad. Un silencio estratégico que provoca necesidad de validación. El manipulador no fuerza ninguna acción. Simplemente introduce un estímulo y espera que la víctima haga el resto del trabajo, concederle poder mediante su propia reacción. La víctima se convierte en cómplice activo de su propia manipulación al otorgar realidad operativa a algo que, en sí mismo, era neutral. Ahora invierte esta lógica. Si comprendes que el poder del manipulador depende enteramente de tu decisión de reaccionar, entonces adquieres la llave maquiavélica para neutralizar cualquier intento de dominio externo. No confrontando al manipulador.
simplemente retirando el reconocimiento ontológico que él necesita para funcionar. Cuando dejas de reaccionar a sus estímulos, cuando dejas de concederle significado operativo, el manipulador pierde su poder no porque tú lo hayas destruido, sino porque tú has retirado el combustible que alimentaba su influencia. Y esto aplica no solo a manipuladores humanos, sino a cualquier fuerza externa que busque determinar tu estado interior. El capítulo sobre la fortuna en El Príncipe contiene una frase que resume toda esta estrategia perceptiva: la fortuna es mujer, y para dominarla es necesario golpearla y empujarla. Esta metáfora ofensiva ha sido criticada por misógina, pero su esencia estratégica es más sutil de lo que parece. Maquiavelo no está recomendando la violencia física. Está describiendo una actitud de iniciativa constante frente a lo aparentemente caprichoso. La fortuna solo domina a quien espera pasivamente a que ella conceda favores. Pero cuando actúas con decisión continua, cuando construyes diques y canales sin esperar permiso de las circunstancias, la fortuna deja de ser tu señora y se convierte en un elemento del paisaje que navegas con habilidad. Aplicado a la vida interior, esto significa que no esperas a que las condiciones externas sean perfectas para actuar. No esperas a que todos te aprueben para expresar tu opinión. No esperas a que el mercado sea favorable para iniciar tu proyecto. Actúas dentro de tu esfera de control con una energía tan constante y decidida que lo externo pierde su capacidad de paralizarte. La fortuna, entendida como conjunto de factores incontrolables, solo existe como fuerza determinante para quien le rinde tributo mediante la inacción esperanzada. Cuando dejas de rendirle tributo, cuando actúas como si solo existiera lo que puedes influir directamente, la fortuna se desvanece como categoría operativa en tu vida. No porque haya dejado de existir físicamente, sino porque ha perdido el reconocimiento que le daba poder sobre ti. Esta es la lección maquiavélica más difícil de aceptar para el ego moderno. Requiere abandonar la ilusión de que podemos controlar las reacciones ajenas, los resultados finales, las percepciones externas. Pero a cambio ofrece algo mucho más valioso: la concentración absoluta de energía en lo único que realmente nos pertenece. Nuestros juicios. Nuestras decisiones. Nuestra atención. Nuestra interpretación de los eventos. Maquiavelo entendía que un príncipe que intenta controlar todo termina controlando nada. Pero un príncipe que controla con ferocidad su territorio central, sus recursos estratégicos, su capacidad de decisión, termina siendo invencible incluso cuando pierde batallas menores. De la misma manera, el individuo que concentra toda su energía en lo que depende exclusivamente de su voluntad construye una fortaleza interior que ninguna circunstancia externa puede derribar. No porque las circunstancias externas dejen de ser adversas, sino porque han perdido el poder de definir su estado existencial. Lo que no depende de él, para sus fines prácticos, deja de existir como fuerza determinante. No como negación de la realidad, sino como afirmación de su soberanía estratégica. Y aquí reside la paradoja final del realismo maquiavélico aplicado a la vida interior. Cuanto más aceptas la crudeza del mundo humano, cuanto más reconoces sin ilusiones la volubilidad, la ingratitud, la competencia feroz, más libre te vuelves de su dominio. Porque la ilusión es la cadena más fuerte. La creencia de que el mundo debería ser justo te mantiene esclavizado a la injusticia. La creencia de que los demás deberían ser leales te mantiene vulnerable a la traición. La creencia de que la fortuna te debe algo te mantiene mendigando señales externas de aprobación. Pero cuando abandonas estas ilusiones no para caer en el cinismo, sino para actuar con claridad estratégica, descubres un espacio de libertad que los ilusos nunca experimentarán. Hace más de 3 siglos, en la tranquila Ámsterdam del siglo XVII, un joven judío de 24 años fue expulsado de su comunidad con una maldición tan severa que prohibía hasta el simple contacto físico con él. Baruch Spinoza, al negarse a retractarse de sus ideas consideradas heréticas, eligió la soledad filosófica sobre la pertenencia social. Pero en esa soledad forzada construyó quizás el sistema metafísico más audaz de la historia occidental. Una visión en la que todo lo que existe forma parte de una única sustancia infinita, que Spinoza llamaba Dios o naturaleza. Y dentro de esta visión radicalmente determinista emergía una paradoja que pocos han sabido interpretar correctamente. Si todo está determinado por una cadena causal necesaria, si no existe el azar ni la contingencia real, entonces ¿dónde reside la libertad humana? La respuesta de Spinoza no es lo que parece.
No nos ofrece libertad para cambiar el curso de los eventos externos. Nos ofrece algo mucho más profundo y estratégicamente valioso, la libertad para comprender las causas que nos determinan y al comprenderlas, transformar nuestra relación con ellas. Esta es la ilusión de la contingencia que Spinoza desmonta con precisión quirúrgica. La mayoría de las personas experimenta el mundo como un lugar de casualidades impredecibles. Un encuentro fortuito cambia tu vida. Una enfermedad inesperada altera tus planes. Una palabra dicha al azar desencadena una cadena de consecuencias irreversibles. Esta percepción de contingencia, de azar caprichoso, genera una sensación de vulnerabilidad permanente. Como si camináramos sobre un suelo que podría desaparecer bajo nuestros pies en cualquier momento. Pero Spinoza propone que esta aparente aleatoriedad no es una característica del mundo en sí mismo. Es una característica de nuestra ignorancia. Cuando no conocemos las causas que determinan un evento, lo experimentamos como contingente, como azaroso, como amenaza impredecible. Pero el evento en sí mismo no es contingente. Responde a una cadena causal tan necesaria como la caída de una piedra soltada en el vacío. La diferencia entre la piedra y el evento social es simplemente que conocemos las causas de la primera y desconocemos las causas del segundo. Y en ese desconocimiento reside todo nuestro sufrimiento ante lo externo. Imagina por un momento que observas una máquina compleja cuyo funcionamiento interno es invisible para ti. Ves que a veces produce resultados deseados y a veces resultados catastróficos, sin patrón aparente. Vives en constante ansiedad ante su próximo movimiento. Pero un día alguien te permite ver el mecanismo interno. Descubres engranajes perfectamente conectados, palancas que responden a presiones específicas, resortes que acumulan y liberan energía según leyes inquebrantables. De repente, lo que antes era caos impredecible se revela como orden necesario. La máquina no ha cambiado. Tú has cambiado. Tu conocimiento de las causas ha transformado tu relación con la máquina. Ya no la experimentas como amenaza caprichosa. La experimentas como sistema comprensible. Y aunque no puedas modificar directamente sus engranajes, tu comprensión te permite anticipar sus movimientos, adaptarte a ellos, incluso utilizarlos para tus propios fines. Esta es la transición espinosista de la pasión a la acción. Pasar de ser movido ciegamente por fuerzas que no comprendes, a comprender esas fuerzas de tal manera que dejas de ser su víctima pasiva. Spinoza distingue cuidadosamente entre actuar y padecer. Padecer es cuando una causa externa determina tu estado sin que tú comprendas su mecanismo. Actuar es cuando tu propio entendimiento de las causas determina tu respuesta. Pero aquí está el giro maquiavélico que pocos ven en Spinoza. Actuar no requiere que controles las causas externas. Solo requiere que comprendas suficientemente esas causas como para que dejen de dominarte emocionalmente. Un hombre que comprende por qué sufre una pérdida no deja de experimentar el dolor físico o emocional. Pero deja de experimentar el sufrimiento adicional que surge de la pregunta angustiada, ¿por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Qué hice para merecer esto? Estas preguntas presuponen que el evento era contingente, que podría no haber ocurrido, que existe una injusticia cósmica que debe explicarse. Pero el individuo espinosista, al comprender que el evento responde a una cadena causal necesaria que incluye factores sociales, biológicos, históricos completamente ajenos a cualquier noción de merecimiento, retira al evento el poder de generar esta angustia metafísica adicional. El dolor permanece. Pero el sufrimiento autoinfligido por la ilusión de la contingencia desaparece. Esta comprensión profunda funciona como un mecanismo para incorporar lo externo a la esfera de acción cognitiva. No incorporas lo externo porque puedas controlarlo físicamente. Lo incorporas porque tu conocimiento de sus causas lo transforma de amenaza impredecible en dato neutral del paisaje existencial. El mercado financiero sigue siendo volátil e impredecible para quien no comprende sus mecanismos. Pero para quien estudia sus patrones, sus ciclos, sus correlaciones con otros fenómenos económicos y psicológicos, el mercado deja de ser un monstruo caprichoso y se convierte en un sistema con regularidades discernibles. No puedes controlar el mercado. Pero puedes comprenderlo suficientemente como para que deje de generar en ti la ansiedad paralizante que produce en quienes lo ven como puro azar. Y en ese acto de comprensión, has ampliado tu esfera de acción no física, sino cognitiva. Has transformado lo ajeno en herramienta mediante la lucidez causal.
La libertad espinosista no es liberación del mundo. Es liberación de la ilusión de que el mundo funciona por capricho. Y esta liberación tiene consecuencias prácticas radicales. Cuando dejas de experimentar los eventos externos como contingentes, dejas de malgastar energía emocional en lamentar lo irreversible. No porque seas insensible, sino porque comprendes que lo ocurrido no solo no puede deshacerse, sino que no podía no haber ocurrido dadas las causas antecedentes. Esta no es una justificación moral de lo sucedido. Es una constatación ontológica que libera energía psicológica previamente atrapada en la resistencia emocional a lo necesario. La energía que antes se consumía en el lamento ahora puede dirigirse a la acción dentro del nuevo contexto creado por el evento. No luchas contra la corriente de la necesidad. Nadas con ella hacia donde tu voluntad puede aún ejercer influencia. Spinoza describe 3 géneros de conocimiento. El primero es el conocimiento confuso de la experiencia cotidiana, donde percibimos efectos sin comprender sus causas. Es el reino de la superstición, del miedo, de la esperanza infundada. El segundo es el conocimiento racional, donde comprendemos las causas mediante el razonamiento y las leyes generales. Es el reino de la ciencia, de la lógica, de la predicción probabilística. Pero el tercer género, el más elevado, es el conocimiento intuitivo, donde comprendemos las cosas no solo como efectos de causas anteriores, sino como expresiones necesarias de la sustancia única que constituye toda la realidad. Este tercer género no es misticismo. Es la comprensión última de que todo lo que ocurre, incluyendo lo que llamamos adversidad, es una manifestación necesaria del orden cósmico. Y al comprender esto, el individuo experimenta una paz que Spinoza llama beatitud intelectual. No es felicidad dependiente de circunstancias favorables. Es serenidad derivada de la comprensión de que nada ocurre por azar, nada ocurre por malicia cósmica, nada ocurre sin razón suficiente. Y en esa comprensión, lo externo pierde su poder de generar angustia existencial. Pero aquí reside la aplicación estratégica más poderosa de esta visión. Si todo responde a una cadena causal necesaria, entonces incluso las acciones de tus enemigos, las traiciones, las críticas destructivas, forman parte de ese orden necesario. Esto no significa que debas aceptar pasivamente el daño. Significa que puedes retirar a esas acciones el poder emocional adicional que surge de interpretarlas como ataques personales contingentes. Cuando comprendes que quien te traiciona actúa según sus propias causas internas, sus miedos, sus necesidades, sus condicionamientos históricos, tan necesariamente como el río fluye cuesta abajo, dejas de experimentar la traición como una injusticia cósmica dirigida contra ti. La experimentas como un fenómeno natural con causas discernibles. Y al hacerlo, conservas tu energía para actuar estratégicamente en respuesta, en lugar de malgastarla en resentimiento emocional. El resentimiento presupone que las cosas podrían haber sido de otra manera. La comprensión espinosista reconoce que, dadas las causas, no podían haber sido de otra manera. Y en ese reconocimiento reside una libertad emocional que el resentimiento jamás permitirá. Esta transformación de lo ajeno en herramienta mediante la lucidez causal no es pasividad. Es la forma más elevada de estrategia perceptiva. Porque mientras otros gastan su fuerza vital resistiéndose emocionalmente a lo inevitable, tú conservas esa fuerza para actuar donde sí puedes actuar. Mientras otros se consumen en preguntas sin respuestas sobre por qué les suceden cosas malas, tú diriges tu atención a cómo navegar las consecuencias con máxima eficacia. Mientras otros ven enemigos con intenciones libres detrás de cada obstáculo, tú ves sistemas causales que pueden comprenderse y anticiparse. No es que ignores la realidad del conflicto humano. Es que lo reinterpretas como fenómeno natural en lugar de como drama moral. Y esta reinterpretación te libera de la carga emocional que paraliza a quienes viven en la ilusión de la contingencia. El paso de la pasión a la acción en Spinoza es entonces un proceso gradual de ampliación del conocimiento causal. Cada vez que comprendes por qué reaccionas de cierta manera ante un evento externo, cada vez que identificas las cadenas causales que vinculan tu condicionamiento pasado con tu respuesta presente, amplías tu esfera de acción. No porque hayas eliminado el evento externo, sino porque has eliminado su poder para determinar ciegamente tu estado emocional. Te has convertido en causa activa de tu propia respuesta, en lugar de ser efecto pasivo del estímulo externo.
Y este es el dominio perceptivo que Spinoza ofrece como alternativa a la ilusión del control absoluto. No dominas el mundo exterior, pero dominas tu comprensión del mundo exterior. Y en esa comprensión reside un poder que el control directo jamás podría ofrecer, porque el control directo siempre es limitado y frágil, mientras que la comprensión causal puede expandirse indefinidamente. Cuando aplicas esta lógica espinosista a lo que no depende de ti, surge una consecuencia radicalmente liberadora. Lo que antes experimentabas como amenaza externa impredecible se transforma en dato neutral del paisaje existencial. No porque hayas cambiado el evento, sino porque has cambiado tu relación cognitiva con él. La crítica destructiva sigue existiendo físicamente, pero ha perdido su poder para definir tu valor porque comprendes las causas psicológicas y sociales que la generaron. La competencia feroz sigue existiendo en el mercado, pero ha perdido su poder para generar ansiedad paralizante porque comprendes los mecanismos económicos y humanos que la determinan. El fracaso público sigue existiendo como hecho social, pero ha perdido su poder para destruir tu identidad porque comprendes las múltiples causas, muchas ajenas a tu voluntad, que convergieron en ese resultado. Y en cada uno de estos casos, lo que no depende de ti no ha desaparecido del plano físico, pero ha desaparecido del plano operativo de tu sufrimiento. Ha sido incorporado a tu esfera de comprensión y al ser comprendido, ha perdido su estatus de amenaza existencial. Esta es la ilusión de la contingencia que Spinoza desmonta con implacable rigor lógico. La creencia de que el mundo funciona por azar es la fuente última de nuestra vulnerabilidad emocional ante lo externo. Porque el azar, por definición, es impredecible e incontrolable. Pero la necesidad causal, aunque igualmente incontrolable en muchos aspectos, es comprensible. Y la comprensión, aunque no otorgue control directo, otorga una forma superior de poder, el poder de no ser dominado emocionalmente por lo que no puedes controlar. Es el poder de habitar el mundo sin ser su juguete. De experimentar los eventos sin ser arrasado por ellos. De reconocer que todo lo que ocurre responde a causas y que al comprender esas causas, uno se libera de la tiranía emocional de lo aparentemente caprichoso. Lo que no depende de ti, para tus fines existenciales prácticos, deja de existir como fuerza amenazante. No porque niegues su realidad física, sino porque has comprendido su lugar necesario en el orden de las cosas y en esa comprensión has encontrado una libertad que el control directo jamás podría ofrecer. Si esta reinterpretación espinosista de la libertad como comprensión causal en lugar de control absoluto resuena contigo, si sientes que la necesidad puede ser liberadora en lugar de opresiva cuando se comprende con profundidad, entonces este canal fue creado para ti. Suscríbete para seguir explorando cómo los grandes sistemas filosóficos pueden transformarse en herramientas prácticas para reconstruir tu relación con lo externo y recuperar tu soberanía perceptiva. Si te interesa descubrir cómo la psicología contemporánea confirma y amplía estas ideas sobre el locus de control interno y la construcción activa de la realidad percibida, te invito a suscribirte. Cada video es una herramienta para desarrollar esa lucidez estratégica que permite navegar el mundo sin ser arrastrado por sus corrientes aparentemente caóticas. El cerebro humano no fue diseñado para procesar toda la información disponible en el entorno. Sería imposible y contraproducente. En lugar de eso, evolucionó como un filtro altamente selectivo, priorizando aquello que tiene relevancia inmediata para la acción y la supervivencia. Cuando caminas por una calle concurrida, tu sistema perceptivo ignora automáticamente la mayoría de los estímulos, el color de la fachada del edificio a tu izquierda, el tono exacto de las conversaciones ajenas, el patrón de las baldosas bajo tus pies. Solo emergen a tu conciencia aquellos elementos que tu cerebro identifica como potencialmente significativos para tu acción inmediata, una persona que se acerca demasiado rápido, un semáforo que cambia de color, una voz que pronuncia tu nombre. Esta capacidad de filtrado no es un defecto. Es una característica esencial de la cognición eficiente. Pero aquí reside una paradoja profundamente problemática en la condición humana moderna. Mientras nuestro hardware biológico está optimizado para priorizar lo modificable, nuestra cultura y nuestros hábitos mentales nos han entrenado para hacer exactamente lo contrario. Hemos invertido patológicamente la jerarquía natural de la atención. Observa tu propia mente durante un día cualquiera. Notarás que una proporción desmesurada de tu energía cognitiva se dirige hacia elementos completamente inmodificables.
Te preocupas